Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la integral e a la x por seno de x por la diferencial de x. En este caso tenemos una integral en la cual viene siendo un producto. Entonces, bueno, en este caso no podemos aplicar el método de sustitución porque tenemos eh, dos funciones muy distintas. Bueno, sus funciones muy distintas. Entonces en este caso nos conviene aplicar el que viene siendo el método de integración por partes. Este método de integración por partes se basa en aplicar una básica regla, la cual vendría siendo la integral de una función u por una función b, bueno, la derivada de esa función b, igual a la función u por la función b menos la integral de la función b por la diferencial de la función u. Esa sería la regla básica que hay que aplicar en este tipo de integrales. Entonces, en este caso, lo que nos queda hacer sería determinar quiénes en esta integral serían tanto los valores de u como los valores de b, que vendría siendo el valor de u, el valor de b, el valor de la derivada de b y el valor de la derivada de u. Entonces, procedemos a elegir quiénes serán estos valores. Para elegir quién es el valor de u, hay una palabra la cual no significa nada, pero es muy útil para este tipo de integrales, ya que te especifica cuál es la prioridad en el tipo de funciones que tienes en tu integral para tú poder determinar quién será tu valor de u. En este caso hay una palabra que se llama hilate, que como les dije no tiene ningún significado especial, es únicamente una palabra que te ayuda a identificar cuál es la prioridad en el caso de este tipo de integrales. En este caso la i se refiere a funciones inversas. Esto quiere decir que las funciones inversas serían las primeras en la prioridad para elegir el valor de u. Después de esto seguiría el valor de L, que serían las funciones logarítmicas. Sí, entonces sería el segundo, bueno, las segundas funciones que seguirían en la prioridad para poder ser el valor de U. Después de esto tenemos los valores de la A, que serían los valores algebraicos o funciones algebraicas. Después de esto tenemos la T, que sería el valor de las funciones trigonométricas. Y finalmente tenemos el valor de E, que sería el valor de funciones exponenciales. Exponenciales. Bueno, en este caso, pues tenemos ¿qué? Tenemos dos funciones, las cuales van a ser e a la x y seno de x. Entonces, como una de ellas debe ser el valor de u, aquí basándonos en la palabra que les dije que se llama hilate, tenemos aquí la prioridad, bueno, como viene siendo de izquierda a derecha, entonces tenemos aquí funciones inversas, no tenemos ninguna, tampoco tenemos ninguna logarítmica, tenemos funciones trigonométricas, no tenemos algebraicas, pero sí exponenciales. Entonces aquí la prioridad se la llevarían las funciones trigonométricas y posteriormente serían las funciones exponenciales. Esas serían las que quedarían en segundo plano. Entonces aquí como las trigonométricas ganan, pues entonces sería el valor de u. Entonces finalmente ya tenemos el valor de u, que sería prácticamente el seno de x. Entonces teníamos u igual al seno de x. Entonces aquí para aplicar la regla que les había mencionado antes, tenemos que sacar su derivada o su diferencial. Entonces sería du, sería coseno de x
Entonces en el otro caso sería db igual a e a la x por diferencial de x. A esta db tenemos que integrarla para sacar el valor de b. Entonces procedemos a integrar el valor de db, que ya sabemos que hay una integral directa que sería integral de e a la u por diferencial de u, que sería igual a e a la u más una constante de integración. Entonces, pues no nos quedaría más que poner v igual a e a la x. Entonces aplicamos la regla de la fórmula, la cual ya la pondré aquí de nuevo para que no haya ningún problema. Sería integral, integral de u de b igual a u por b menos la integral de b por diferencial de u. Entonces aquí vamos sustituyendo en el valor de la ecuación los valores que le corresponden. Aquí en este caso tenemos u, que sería seno de x, db, que sería e a la x. Y los tenemos aquí ambos valores. Entonces los demás procedemos a sustituirlos como viene en esta forma. Entonces nos quedaría e a la x por el seno de x menos la integral del valor de b, que ya lo habíamos conseguido integrando, entonces sería e a la x por du, que sería el coseno de x por la diferencial de x. Entonces tenemos que esta integral tiene como resultado un producto de funciones menos otra integral. Entonces, como en este caso tenemos una integral de igual complejidad que la anterior, procedimos a seguir aplicando la misma regla con la misma prioridad porque tenemos el mismo tipo de funciones en la integral. Entonces, aquí procedemos a separar la integral que tenemos aquí. Entonces, sería e a la x por el seno de x menos la integral de e a la x por el coseno de x por la diferencial de x. Aquí pues procedemos a aplicar la misma regla. Entonces aquí tenemos que el valor de u sería el coseno de x. La diferencial de db sería e a la x por diferencial de x. Aquí pues ya sería la réplica de la versión anterior, bueno, de la integral anterior. Entonces aquí v sería nada más e a la x. Aquí, bueno, nada más se tendría que derivar lo que viene siendo el coseno. Entonces sería derivada de u, sería menos seno de x por el diferencial de x. Entonces volvemos a aplicar la misma regla, lo cual va a sustituir el valor de esta integral. Entonces sería u por b igual aplicando la misma regla, sería u por b, que tenemos cos e a la x por el coseno de x menos la integral de quién, de b, que sería e a la x por du, que sería seno de x. Aquí, como el seno de x es negativo, tenemos aquí, como podemos observar, tenemos un signo negativo afuera de la integral. Entonces sacamos ese signo fuera de la integral. Entonces aquí te aplicamos la regla de menos por menos es igual a más. Entonces aquí únicamente lo transformamos en un más. Entonces aquí podemos notar que tenemos la misma integral que ya habíamos calculado en anteriormente. Entonces aquí voy a reescribir la integral. Ya voy a quitar estos valores. Entonces voy a reescribir toda la ecuación para que no haya ningún problema. Entonces sería la integral de e a la x por el seno de x por diferencial de x sería igual a e a la x por el seno de x menos lo que salió en esta integral, porque este signo afecta a todo lo que salió en esta integral. Entonces
sería menos e a la x coseno de x menos la integral de e a la x por el seno de x por diferencial de x. En este caso podemos notar, como ya les había mencionado, que tenemos repetida la integral que ya estábamos calculando. A este tipo de integrales se les denomina como integrales cíclicas. Esto significa que viene siendo un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, de las integrales que se están calculando, porque se repite y se va a volver repitiendo hasta, ahora sí que, mientras se siga aplicando la regla de la integración por partes. Pero aquí tenemos que la solución para romper ese ciclo, hay que manejar esta ecuación precisamente como una ecuación. Entonces aquí, como tenemos un valor de la integral, este sería un valor de la integral y este sería otro valor de la integral. Entonces esto se podría considerar como si fuera una sola variable. Por ejemplo, sea la integral de e a la x por el seno de x por la diferencial de x e igual a z. Entonces, reescribimos la ecuación. Entonces sería z igual a e a la x por el seno de x menos e a la x coseno de x menos z. Entonces, bueno, aquí ya podríamos ya agregar el constante de integración, porque ya hemos terminado de integrar prácticamente. Entonces aquí, bueno, procedemos a despejar a la variable de z. Entonces pasamos a menos z del otro lado de la ecuación. Entonces tendríamos z más z, que sería 2z, igual a e a la x por el seno de x menos e a la x coseno de x más c. Entonces aquí, como estamos multiplicando dos veces a z y tratamos de despejarla, entonces tenemos que despejar también ese 2 que está multiplicando. Entonces el otro lado pasaría dividiendo. Entonces quedaría como z igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x más c, todo esto sobre 2. Bueno, el constante de integración lo pudimos agregar hasta el final. En este caso quería agregarlo porque ya habíamos terminado de integrar prácticamente. Pero aquí, bueno, nos conviene manejarlo así porque vamos a despejar, bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva en el resultado de la ecuación. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, z sería igual a e a la x que multiplica a seno de x menos coseno de x. Todo esto sobre 2. Y eso quedaría, bueno, más c. Ese sería el resultado de la integral. Pues porque como sabemos, z lo hicimos como el valor de la integral de a la x coseno de x. Por lo tanto, la integral de e a la x por el seno de x, por el seno de x por diferencial de x, sería nada más y nada menos que e a la x por el seno de x menos coseno de x, todo eso sobre 2 más la constante de integración.